Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir lo que les tengo preparado, porque, ¡ay, amigos! Prepárense porque hoy tenemos un tema bomba, un bombazo, una noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Sí, lo han leído bien en el título. El 2 de septiembre de 2025 la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. Y no estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de algo que ha generado un tsunami de reacciones en redes sociales, en los medios de comunicación y por supuesto en los corazones de los fans. Así que si eres fan de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de las celebridades turcas, este vídeo es para ti. Hoy vamos a analizar a fondo esta noticia, a desmenuzarla, a ver qué fue lo que pasó, qué se dice, qué implicaciones tiene, y por supuesto, a dar mi humilde opinión sobre todo el asunto. Porque vamos, ¿a quién no le gusta un buen chisme, bien analizado y con todo lujo de detalles? Así que prepárense para un viaje por el mundo del corazón, de los rumores, de las especulaciones y de la verdad, al menos la que podemos deducir con la información que tenemos. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, no olviden suscribirse al canal. Sé que suena a cliché, pero de verdad, es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al día con las últimas noticias y sobre todo, de apoyar el canal. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y prepárense para un contenido lleno de entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. La fecha es clave, 2 de septiembre de 2025. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque fue el día en que explotó la noticia. La noticia en sí no es que se hayan casado, no es que hayan tenido un hijo, no es que hayan protagonizado una nueva serie juntos. No, amigos. La noticia fue la ruptura. Si Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a medio mundo con su química en Love is in the Air, la pareja que parecía perfecta, la pareja que nos hacía soñar con el amor verdadero, rompieron. La noticia, como un trueno inesperado, sacudió los cimientos de la comunidad de fans que, desde el estreno de Love is in the Air, había tejido un entramado de ilusiones y expectativas en torno a Hande y Kerem. Su romance, que comenzó como una chispa en el set de grabación, pronto se convirtió en un incendio que arrasó con las redes sociales y los corazones de millones de personas. Sus fotos juntos, sus muestras de cariño, sus declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Y, de repente, la magia se rompió. La noticia se filtró primero a través de fuentes cercanas a la pareja. Algunos medios turcos, siempre muy bien informados y ávidos de primicias, fueron los primeros en soltar la bomba. Ya saben, esos medios que a veces parecen tener una línea directa con el mundo de las celebridades, capaces de desvelar secretos antes de que el propio interesado se entere. Al principio, como suele ocurrir, nadie quería dar credibilidad total a la noticia. Son rumores, no hay nada confirmado, decían algunos intentando mantener la esperanza y la ilusión de los fans. Pero poco a poco las evidencias fueron acumulándose, como las piezas de un rompecabezas que al final revelan la imagen completa. El primer indicio, sutil pero revelador, fue la disminución de la actividad en las redes sociales. Los fans, ojo a visor como siempre, notaron que ya no se dedicaban comentarios cariñosos en Instagram ni en Twitter. Las fotos juntos, que antes inundaban sus perfiles, se hicieron escasas, casi inexistentes. Los likes y los corazones, que antes eran constantes, se volvieron esporádicos. La conexión, que antes era palpable, parecía desvanecerse en el aire. Se dejaron de ver juntos en público. Los paparazzi, siempre al acecho, dejaron de capturar imágenes de la pareja. Las salidas a cenar, los paseos románticos, las visitas a eventos sociales, todo desapareció de la vista pública. La ausencia de imágenes conjuntas, en un mundo donde la imagen es fundamental, era un claro indicio de que algo no iba bien. Y lo más importante, se decía que ya no vivían juntos. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles más íntimos, comenzó a rumorear sobre la separación de la pareja y el regreso de Hande a su antiguo hogar. La noticia, aunque no confirmada, corrió como la pólvora entre los seguidores, generando una oleada de especulaciones y conjeturas. Todos estos detalles, unidos, empezaron a confirmar la sospecha: algo no iba bien. La perfección, que parecía inquebrantable, se había agrietado. ¿Pero cuál fue el motivo de la ruptura? Ah, ahí está el quid de la cuestión.
Como siempre en estos casos, las versiones son múltiples y variadas, cada una con su grado de verosimilitud y, por supuesto, su toque de morbo. Algunos hablan de diferencias irreconciliables de personalidad. Es incompatibles que con el tiempo, terminaron por desgastar la relación. Otros apuntan a la incompatibilidad de agendas, a la dificultad de compaginar sus compromisos profesionales, a la exigencia de mantener una relación a distancia, con largas jornadas de trabajo y constantes viajes. Algunos rumores alimentados por fuentes anónimas señalaban a terceras personas, aunque, como siempre, estas acusaciones son muy difíciles de confirmar y deben tomarse con pinzas. En el mundo de las celebridades, los rumores de infidelidad son pan de cada día, y muchas veces se utilizan como arma para dañar la reputación de una persona. Lo que sí se sabe, y esto es un hecho, es que la ruptura fue un tanto abrupta. No hubo comunicados oficiales por parte de la pareja. Los fans en un principio esperaban una explicación, un comunicado conjunto que les diera una idea de lo que había pasado, pero eso nunca llegó. La discreción fue la tónica general, lo que alimentó aún más la especulación y el debate en las redes sociales. Lo que sí hubo fueron reacciones, y estas fueron tan variadas como las personalidades de los fans. Anne Ercel, por ejemplo, se mostró muy discreta. No hizo declaraciones a los medios, no alimentó los rumores, no se dejó arrastrar por el sensacionalismo. Se refugió en sus amigos y en su trabajo, manteniendo una actitud de profesionalidad y respeto hacia su vida privada. Kerem Bürsin, por su parte, tampoco habló directamente, pero sí dejó entrever, a través de algunas publicaciones en redes sociales, que estaba pasando por un momento difícil. Compartió frases enigmáticas, fotos melancólicas y mensajes que denotaban tristeza y reflexión. Aunque no confirmó la ruptura de forma explícita, sus publicaciones fueron interpretadas como una clara señal de que la relación había llegado a su fin. Las reacciones de los fans fueron, como era de esperar, mixtas. Hubo tristeza, decepción, incredulidad. Muchos no se lo podían creer. Habían invertido tiempo y energía en esta pareja, en este amor de cuento de hadas, y de repente todo se desmoronaba. Sentían que una parte de sus sueños se había roto, que la magia se había esfumado. El dolor, la angustia y la frustración se apoderaron de las redes sociales, inundando los comentarios y los mensajes con expresiones de afecto y apoyo hacia Hande y Kerem. Otros, por el contrario, se mostraron más comprensivos. Entendían que las relaciones son complicadas, que a veces las cosas no funcionan y que por mucho que les duela, hay que aceptar la realidad. Reconocían el derecho de Hande y Kerem a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a rehacer sus vidas. Expresaron su respeto por la pareja y su deseo de que ambos fueran felices, independientemente de lo que pasara. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta ruptura? Pues, en principio, ninguna. O al menos ninguna que podamos ver a simple vista. Hande Ercel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía. Sus carreras profesionales no se han visto afectadas. Han continuado trabajando, han seguido protagonizando campañas publicitarias, han mantenido sus contratos. En ese sentido, la ruptura no ha tenido ningún impacto tangible. Sin embargo, sí hay un impacto emocional, tanto para ellos como para sus fans. Hande y Kerem eran una pareja muy querida. Su romance había traspasado la pantalla y había conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Verlos juntos, ver sus muestras de cariño, era algo que alegraba el día a muchos. Y ahora, de repente, todo eso se había terminado. La ruptura, aunque no afectara sus carreras, sí significaba el fin de una ilusión, de un sueño colectivo que había sido construido en torno a la pareja. Además, esta ruptura plantea algunas preguntas interesantes. ¿Cómo afectará a sus futuros proyectos? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Será posible que algún día vuelvan a ser amigos? El tiempo lo dirá. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es esperar, observar y seguir atentos a sus movimientos. La posibilidad de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto, aunque remota, sigue siendo un deseo para muchos fans. La historia del cine y la televisión está llena de ejemplos de exparejas que, a pesar de sus diferencias, han sabido mantener una relación profesional y, en algunos casos, hasta han vuelto a trabajar juntos. Un aspecto que me parece fundamental analizar es la gestión de la imagen que han hecho ambos. Hande, como ya dije, optó por el silencio y la discreción. Una estrategia inteligente en mi opinión.
Evitó la sobreexposición mediática, no se dejó arrastrar por el morbo y se centró en su trabajo. Su silencio en medio del ruido mediático fue una declaración de intenciones. Demostró su madurez y su profesionalidad, y se ganó el respeto de muchos. Kerem, por su parte, fue un poco más abierto, pero sin caer en el sensacionalismo. Supo mantener la compostura y no airear sus problemas personales. Su actitud, aunque más expresiva que la de Ande, también fue digna de admiración. Demostró su sensibilidad y su capacidad para lidiar con la adversidad. En general, creo que ambos han manejado la situación con profesionalidad y respeto, evitando el drama y la controversia. Por supuesto, no podemos obviar el papel de las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok han sido un hervidero de comentarios, de análisis, de especulaciones. Los fans, como siempre, han estado muy activos. Han creado hashtags, han compartido fotos, han debatido sobre el tema. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar al tanto de las últimas novedades, de estar en contacto con sus ídolos, de expresar sus sentimientos y de compartir sus opiniones. Por otro, pueden ser una fuente de rumores falsos, de noticias malintencionadas y de críticas despiadadas. El anonimato muchas veces alimenta la crueldad y la falta de respeto. Y ahora, hablando un poco más de mi opinión personal, creo que es importante ser respetuosos con la privacidad de Ande y Kerem. Son personas con sentimientos, con vidas privadas. No debemos juzgarlos ni exigirles explicaciones. Debemos entender que, como seres humanos, tienen derecho a equivocarse, a amar y a dejar de amar. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, independientemente de lo que haya pasado. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso con sus alegrías y sus penas. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una noticia que sacudió el mundo del entretenimiento turco el 2 de septiembre de 2025. Los motivos de la ruptura siguen siendo inciertos, aunque las especulaciones son muchas. La pareja ha manejado la situación con discreción y profesionalidad. Las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de la noticia y en la reacción de los fans. Y por último, es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem. La noticia, aunque triste para muchos, nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la importancia de la empatía y el respeto. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que el tema es delicado, pero creo que hemos abordado la noticia con respeto y con rigor, intentando comprender todos los ángulos de la situación. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.